Bueno, la incorporación del IDAES a la universidad, cuando la universidad apenas había nacido, porque tenía 5 o 6 años de vida, digamos. Para una universidad es muy poco, no teníamos campus, no teníamos lugar donde dar clase, no, estábamos comenzando en realidad con ciencias duras, que fue el inicio de la universidad, y también algo en el área de economía y administración. Pero no había un proyecto fuerte, intenso en el área de las ciencias sociales. Habíamos comenzado con algo en ciencias políticas, pero todavía, digamos, era algo que se barruntaba como una posibilidad, pero no había nada ni siquiera consolidado, ni siquiera incorporado. La llegada del IDAES, que era una institución que ya tenía un prestigio en la sociedad, que ya tenía una trayectoria de unos años de trabajo, de maestrías, fue de alguna manera la vanguardia de las maestrías en Buenos Aires, en ciencias sociales, ¿no? Que organizó Pepe Nun, con otro grupo Tandeter, también estaba Gastón Burucú allí. Llegó como llegaron tantos otros grupos, con un acto de arrojo, porque vincularse con una universidad del Gran Buenos Aires y fuera de la ciudad, en una zona muy deprimida como era esta en ese momento, y una universidad que quería ser metropolitana, pero que era muy casi provinciana, era un desafío, un riesgo venirse, como también fue para la gente de ciencia y tecnología, muchas de ellas, biotecnología por ejemplo, atreverse a imaginar otros posibles espacios para las disciplinas que puedan ser también rigurosos, que puedan ser también lugares de investigación. Y así llegó el IDAES como una propuesta inicialmente de posgrado, ¿no? Y rápidamente se constituyó o profundizó ese perfil que tenía de ser una institución de referencia en los posgrados en ciencias sociales. Primero con maestrías, después llegaron los doctorados en sociología, en historia, en antropología. Y a los pocos años, antes de que yo comience a ser rector, Alejandro asume la dirección o el decanato del IDAES. Y eso significó para mí, ahora viéndolo así con el tiempo, que una nueva generación de investigadores, de jóvenes, tomaba la posta de la conducción de un área de la universidad que en alguna forma era incipiente, en alguna forma tenía todavía un gran futuro por desplegar, y eso efectivamente fue una transformación para el IDAES y fue una transformación para la universidad en varios aspectos. Por un lado, porque comenzamos a tener carreras de grado que no teníamos en sociales, ¿no? Que fue primero que fue sociología, antropología, y después otras disciplinas como sí, ciencia política. Después ciencias políticas, con un añadido importante, que son las otras dos características. Primero, llevada adelante por jóvenes que en su gran mayoría acababan de hacer su doctorado, algunos habían hecho un postdoc ya, otros estaban terminando el doctorado, pero era una generación nueva de investigadores que querían construir una institución que sea un cobijo para la investigación, para la enseñanza, por tanto para ellos, para las nuevas generaciones. Eso marcó, me parece a mí, un camino nuevo, un camino distinto, y le dio un sesgo a la universidad, sin duda. No solamente le dio un sesgo a las carreras, porque tienen perspectivas distintas a las que hay en otras universidades públicas incluso, sino que también le dio una perspectiva distinta a la universidad. ¿Por qué? Porque por primera vez en el área de ciencias sociales teníamos jóvenes investigadores full time que querían construir una institución de cero prácticamente y hacer de esa institución su casa. Y eso me parece a mí que hoy, pasados ya 15 años de todo este proceso,
eso se nota. ¿En qué se nota? Se nota en el compromiso de estos jóvenes, que es la generación de Alejandro, se nota en que hay una vida intelectual, comienza a haber una vida intelectual, es decir, la universidad no es meramente un lugar donde los chicos vienen, toman una clase, se van a su casa, al final del semestre dan un examen, sino que comienza a haber un ambiente de inquietud intelectual, de discusión, de intercambio, de producción, de creación. Y eso para mí es una universidad. Y por otra parte, eso hace posible que la universidad sea un lugar donde se encuentren los distintos saberes. Nosotros teníamos y tenemos mucho en el área de ciencia y tecnología. Quizá el 67% de nuestra actividad está allí. Ahora, ¿cómo pensar para la sociedad contemporánea un proyecto contundente, un proyecto riguroso, pero además un proyecto que tenga un alto contenido de reflexión para sí mismo y de proyección en la sociedad en ciencias duras, como tener un proyecto así en ciencias duras sin un diálogo con las ciencias sociales, que son esas disciplinas que están mirando lo que sucede en la sociedad, mirando cómo la sociedad está viva, sigue creando, sigue produciendo, pero en medio de procesos que muchas veces o siempre son conflictivos, donde hay intereses cruzados, donde pensar en ese contexto la ciencia y tecnología requiere de una conciencia reflexiva que solo se puede construir en diálogo con las ciencias sociales, con la antropología, con la sociología, con la filosofía, obviamente. Si hay algo interesante de tener un cargo de conducción, como puede ser el tuyo, decano o rector, es que uno tiene la posibilidad, si la aprovecha, de aprender muchas cosas, porque tiene que contactarse con otras disciplinas, con otros profesionales, y aquí es está desde circo hasta física nuclear, entonces hay un vasto campo como para desasnar nuestra ignorancia, que siempre es más de la que imaginamos. Y yo pienso que la universidad no son ni las aulas, ni las carreras, la universidad ni sus laboratorios. La universidad es un ambiente de inquietud, un ambiente de interrogación, un ambiente de efervescencia intelectual. Es decir, y eso solo se hace en el diálogo, dialogando. Si hay dos disciplinas que hoy son, o dos áreas disciplinares que hoy es fundamental promover el diálogo, al menos aquí en la universidad, es la filosofía y las ciencias sociales. Para mí está claro que no se puede hacer filosofía en un diálogo con la sociedad sin una referencia explícita, reflexiva, dialogada, discutida con las ciencias sociales y con los actores de las ciencias sociales, y no solamente con los libros y esas tradiciones que la filosofía siempre lo ha hecho, sino sobre todo con los actores, y ¿qué quiero decir? Con las prácticas de las disciplinas, dialogar con los sociólogos, con los antropólogos, con los cientistas políticos, cómo construyen esa disciplina, cómo piensan la sociedad a partir de eso, cómo son las lógicas, los modos de comprensión, de entender y de explicar cómo funciona una sociedad. En eso me parece que la universidad tiene mucho por hacer, a pesar de que hemos recorrido ya un camino, y es esforzarnos por dialogar entre nosotros, esforzarnos por escuchar. Eso es como una disciplina también intelectual. Y efectivamente las diferencias disciplinares son un poco artificiales siempre, ¿no? Porque las fronteras son difusas, y uno descubre que los antropólogos, como Alejandro, leen filosofía, y los filósofos siempre han
leído otras disciplinas, los grandes filósofos. Entonces, promover eso como un hábito de nuestra institución, de ese clima de efervescencia intelectual, me parece que es decisivo, que hay que tomarlo como una vocación de la institución, ¿no? No podemos seguir formando estudiantes en nuestras áreas que no hayan leído y discutido las grandes corrientes que transformaron Occidente, como el marxismo, como el psicoanálisis, como la sociología, como la lingüística, ¿no? Para mí la universidad tiene por delante un gran desafío, que es constituir y construir una comunidad académica, es decir, un grupo de profesionales y también de estudiantes que sientan que forman parte de un colectivo que tiene algo en común. Y ese algo en común que hay que promover, defender, es una vida intelectual plural e intensa, donde entonces estar juntos no sea simplemente porque nos reúne o porque nos arremolina el viento o porque nos reúne las clases que tenemos que dar, sino porque compartimos un lugar, un espacio, una misma vida que se despliega en el diálogo, en la discusión. Y eso, si logramos que esa alternativa y que ese desafío de construir una comunidad, si logramos hacer eso, me parece que la universidad tiene un futuro, porque entonces que hoy yo esté en el rectorado, que esté el día de mañana Alejandro, que esté Ariel, es indiferente, porque lo importante es que hay una comunidad que se ha puesto en su mochila esta institución, hay una comunidad que siente que esta institución es el lugar de la vitalidad de ellos y que por tanto toda esa comunidad se siente responsable y las decisiones, las grandes decisiones, la conducción en sus grandes lineamientos no es el delirio de algunos iluminados, sino es expresión vital de un colectivo, de una comunidad. Esa comunidad necesita tener un corazón, necesita tener lo que yo hablo de los 300 que estén no con la camiseta puesta, sino tatuada en su piel la vida de la universidad. Si esto lo logramos, esta universidad tiene destino, si no, será carne de lobos, mercenarios.